como puedes ver en la filmina, cuando las personas logran eso, la gran mayoría, y no todas, pero la gran mayoría, cuando logran esa finalidad de ser feliz, de tener amor, de viajar, no lo disfrutan, se deprimen, entran en un estado de depresión. Y yo he conocido grandes personajes, pero de verdad grandes personajes que tenían, artistas, por ejemplo, que tenían como meta ganar un Grammy o hacer una película y ser exitosa la película y tener un prestigio, una fama ganada en el mundo artístico. Y cuando lo logran viven mucha soledad, viven mucha depresión, inclusive empiezan a tomar pastillas para la depresión, pastillas para dormir. Y esto es muy interesante porque la gente dice, ¿cómo es posible que ahora que lo logró, que ahora que obtuvo el premio, que obtuvo la fama, el prestigio, el disco de oro, el disco de platino, está en una profunda depresión? Y has observado que muchos de ellos inclusive se suicidan. Y esto lo ves a nivel de artistas de fama mundial, que al final se suicidan cuando tienen el prestigio, la fama, el dinero. Y esto es lo interesante, como vas a ver en esta filmina, te lo voy a explicar muy sencillo. Cuando eliminas la necesidad que tuviste en la infancia, por ejemplo, cuando yo logro comunicar y logro tener amor, es como si te salieras del clan familiar. Acuérdate que te decía que históricamente a nivel del instinto, pertenecer a un clan, ser parte de una tribu es una característica fundamental de seguridad, de estar seguro. Cuando logras eso, es como si rompieras con la infancia, como si rompieras con tus padres, literalmente como si te salieras del clan. Y al salirte del clan, te deprimes. No porque ahora, fuera de la tribu, te vayan a comer o te vayan a violar o te vayan a hacer un daño. No, ya no. Las circunstancias sociales ya no están así. Pero es romper con la niñez, es romper con la necesidad afectiva hacia tus padres, es romper, es madurar. Y aquí hay un asunto muy importante, pero de verdad muy importante. Si esa persona logra soportar esa pequeña depresión 2, 3 semanas, un mes, que es normal que la sientas, se sale de la dinámica del clan familiar. Eso no significa que va a romper con sus padres o que va a romper con su familia. Después puede ir a la casa de la familia, ver las dinámicas familiares y desde afuera decir, wow, y yo era parte de esto. Mira cómo mi mamá está chantajeando a mi hermana, mi papá está programando a mi hermano. Mira cómo la dinámica familiar es esta. Qué curioso, yo era parte de este juego, de esta dinámica, y lo ves desde en tercera posición, lo ves desde fuera, y es bien interesante el darte cuenta lo que pasó, lo que sucedió. Observas sin juicio, sin enojo, sin molestia, pero con mucha objetividad, descubriendo esos juegos que se dan, esas dinámicas. Eric Berne le llamaba los juegos que todos jugamos cuando se hablaba de estos modelos terapéuticos de hace muchos años, de las dinámicas diferentes, que se llamó en su momento análisis transaccional. Entonces te das cuenta de esos juegos que juegas y puedes romperlos. Y en ese momento te sientes libre. Y en ese momento sales de la depresión de un mes o 2 meses y entras a la paz interior, a la seguridad que te dan tus propios recursos, ya no el clan familiar. Puedes seguir visitando el clan familiar, puedes ir a fiestas, yo lo hago, voy a reuniones. Bueno, ya mis padres murieron. Sin embargo, previo a que murieran, yo me daba cuenta perfectamente de las situaciones y hacíamos bromas entre mis hermanas y yo cuando mi mamá hacía comentarios, decía cosas como siguiendo sus juegos que ya lo veíamos desde afuera. Así que no te es normal que te deprimas, mas no te vas a quedar en la depresión. Esto dura 1 semana, 2, 3, un mes. A veces máximo 2 meses. Y si eres capaz de salir, de soportar esa depresión, de no
querer regresar al clan, de no decir no me gusta esto y regresar a los juegos, entonces serás libre y tendrás un análisis muy fuerte. En ese momento entonces tú puedes darte cuenta, solo entonces, cuando descubriste qué fue lo que te faltó y te lo das tú mismo o buscas cómo tenerlo y te digo entonces te reconocen, logras la meta, viajas, tienes dinero y tienes una mujer o un hombre, una pareja ideal, digamos, casi perfecta. ¿Por qué te deprimes? Porque estás rompiendo con el clan familiar. Si soportas esas 2 o 3 semanas, un mes, máximo 2, como te decía, puedes ver con toda claridad cuáles fueron las creencias limitantes heredadas en tu árbol genealógico. Por ejemplo, los hombres son malos, siempre quieren lo mismo. Las mujeres son víctimas, pobrecitas, son débiles, son tontas. El dinero es sucio, el dinero te deja de Dios. Y vas teniendo ahí este tipo de observación, de análisis, de decir, sí, yo tenía creencias limitantes heredadas de mi árbol. Yo les he platicado de una de ellas que en mi caso era a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Y era una creencia limitante genética de mis bisabuelos, abuelos y papá varón. Interesante, ¿no? Entonces, por lado de mi mamá, las mujeres siempre pierden, los hombres son abusivos hacia ellas. Cuídate mucho, hija, porque ellos solamente quieren lo mismo, quieren sexo, quieren seducirte y luego se van y tú te quedas con un niño y ellos son felices y tú toda la vida cargas con la responsabilidad de los hijos. Todas estas programaciones, ahora que te sales del árbol y las ves, dices, qué interesante. Yo era parte de esta dinámica, de estos juegos de análisis transaccional y te das cuenta cómo estabas programado, como puedes ver en esta filmina. El abuelo fumaba mucho y lesionó sus pulmones. Los descendientes vamos a padecer enfermedades pulmonares. Y cuando lo dicen, sí, es normal. Doctor, es que es hereditario, es genético. Mi abuelo fumaba, murió de cáncer, pero antes de eso tuvo enfisema y antes de eso tenía mucha tos y por eso mi padre también tenía ese mismo problema. Y yo ya empecé con ese problema. Es una creencia limitante heredada en el árbol, que por supuesto también va incluida como una lealtad familiar. Por ejemplo, como ves en esta filmina, la abuela padeció hepatitis y tuvo problemas en el hígado. Eso la mató. Entonces los nietos tienden a padecer enfermedades en el hígado. Es decir, se dan estas creencias limitantes en la salud, en el árbol genealógico. Y como te digo, cuando te sales y logras esa finalidad y puedes soportar esa depresión, te das cuenta con mucha claridad de estas dinámicas, de estos procesos y consecuentemente puedes superarlo, dejar de padecerlo, dejar de tener circunstancias de este tipo. Y por supuesto también, dentro de estas creencias limitantes y lealtades familiares, no solamente son enfermedades y no solamente son actividades. Como ves en esta filmina, muchas mujeres se casan a la misma edad en que se casaron los abuelos o los padres y mueren a la misma edad en que murieron los padres o que murieron los hombres. Esto pasa en el caso de mujer. Fíjate, en el caso de los varones, vamos a la filmina, muchos hombres se arruinan a la misma edad en que los abuelos o los padres se fueron a la quiebra o se enferman de las mismas cosas o diferentes, pero a la misma edad en que se enfermaron los padres y los abuelos. Entonces, vamos a empezar a trabajar sobre cómo limpiar todas estas circunstancias que vamos descubriendo en el árbol. Ya vimos todo lo que puede pasar en la relación de pareja. Ya te presenté que muchas veces te puede servir preguntarle cuál es la finalidad de tu vida para entender ahí lo que no tuvo y entender un poco más
una vez que puedas ayudarle a tu cliente a ir limpiando, a ver cuáles eran las creencias limitantes que tenía y no volverlas a padecer, por supuesto. Y esta es la magia de la reconversión. Sin embargo, habrá que hacer alguna tarea específica de PNL. Por ejemplo, si al observar el árbol se dan cuenta que el problema principal es el bisabuelo o el abuelo paterno o la abuela paterna o materna, etcétera, quizás habrá que hacerle uno otorgando el perdón. Lo vas a ver en el ejercicio. O probablemente una deuda emocional. O bien escribirte una carta de niño interior para resolver el asunto con el abuelo, con los padres o con los bisabuelos, si los conociste. Y aunque no los hayas conocido, tú puedes como niño o como adulto incluso escribir una carta a tu bisabuelo. Entonces tú puedes decir, bueno, voy a trabajar al niño. Mira, aquella vez que tu abuelo te hizo fue por esto y esto y esto, y contesta el niño. O bien de plano, como adulto, tú le puedas decir, abuelo, me hizo falta decirte algunas cosas a mí de joven y ahora te las quiero decir en esta carta. E igual contesta la carta, ahí sí con la misma mano, contesta el abuelo la carta. Y es bien interesante el trabajo, dando aproximadamente un día entre una carta y otra. O a veces es al papá esa carta. Y es muy interesante, lo he platicado mucho en los cursos. Entonces, lo que vamos a hacer son sillas vacías. Como dije al inicio de este módulo, no vamos a aceptar bajo ninguna circunstancia, eso es regla, si eres un reconversor de esta primera generación y estás haciendo reconversión, no tienes prohibido utilizar a personas que tomen los roles, que esto es lo que hace constelaciones familiares, que esto es lo que hace metagenealogía y que es lo que hace también Fletcher en la biodescodificación. Yo creo que, como te decía, pudiera a algunas personas servirles tomar ese rol porque pueden limpiar algunos aspectos de su propia vida. Sin embargo, hay muchas personas que pueden ser dañadas por eso, gravemente dañadas. Y ese riesgo es algo que no vale la pena correr. Aunque puedo aceptar que en muchos casos no pasa, con uno que pase, con dos, con tres, no tienes el derecho y no puedes, como reconversor, poner a una persona. Por lo tanto, lo que usamos nosotros es una silla vacía. Es decir, la silla misma puesta en una posición así, o así, o así, o así como tú la quieras poner. O bien podemos utilizar algunos símbolos, usamos flechas para tenerlo. Y yo prefiero, en lugar de personas, usar símbolos. Si tengo un muñequito así de trapo, o un muñequito de plástico, puedo poner a mi papá ahí y hablarle al muñequito. No le va a pasar nada, no se va a traumar, ni va a volverse esquizofrénico. Entonces puede ser un símbolo. Y también no necesariamente tienen que ser monitos. Fíjate, como ves en la filmina, utilizamos objetos como canicas, juguetes, colores, pelotas, dibujos, libros, bisutería, imágenes impresas, fotos, revistas, ropas, sombreros, zapatos, etc. Si, por ejemplo, mi abuela o mi abuelo usaban un sombrero, pues un sombrero puede ser, aunque sea pequeñito de plástico, no tiene que ser un sombrero grande. Si tienes a la mano un sombrero perfecto, uno de hombre y uno de mujer, pero si no, pueden ser sombreritos de plástico que puedes ir a comprar en una juguetería. Trata de usar esos elementos para colocarlos en las sillas vacías o en las flechas, como lo vas a ver en el ejercicio que yo hice con la señora Adriana. En su árbol, yo estoy usando símbolos y estos símbolos le sirvieron muchísimo y son un zapato, bisutería, son un collarcito, utilizó una cuchara de madera para simbolizar dureza de unos familiares. Lo vas a ver ampliamente. Entonces, como reconversor, vale la pena, como ves en la filmina, que tengas revistas, sombreros, zapatos, todo esto. Entonces, es importante
que eso sea así y nunca usemos personas vivas. A lo más símbolos, a lo más una fotografía de la mamá, una fotografía del papá si quisieras. Pero puedes tomar de una revista, así como se hace en las constelaciones familiares o en la metagenealogía. La persona escoge un miembro del grupo y dice, tú vas a ser mi abuelo, tú vas a ser mi abuela, ay, mi papá, tú, mi mamá, tú. Personas que le puedan servir para esto. Puede ir a una revista y decir, ahí está esta foto, la arranca de la revista, la voy a usar para mi papá, esta para mi mamá, esta imagen de este auto, lo voy a usar para mi abuelo porque él quería mucho su auto. Entonces toma la foto de la revista o abre la revista en donde está el auto para que no la arranque, y ahí está, y puedes tener varias revistas para diferentes cosas. O sea que no se necesitan nunca personas. Como el inconsciente simbólico, aprende. Yo, como te decía en el módulo, en el inicio de este módulo, no estoy tan convencido, y creo que lo platiqué muchas veces con Grinder, como dice Bert Hellinger de Constelaciones Familiares, es que cuando tú escoges a una persona por el inconsciente colectivo, escoges a una persona que tiene un problema con su papá, o él como papá, y cuando él hace el rol, él también se ayuda. Se me hace que no es tan simple, que esto, aunque podemos aceptar, y lo acepto, que hay inconsciente colectivo, y lo he platicado muchas veces, no es algo que necesariamente es así. Y yo he preguntado a mucha gente, ¿te sirvió? Para nada. Entonces, ¿por qué vas a recibir esa carga? Como veíamos con las agujas, con las varillas de radiestesia, cuando una persona le estuviera diciendo, mamá, fuiste muy mala, fuiste una mala madre, te aborrezco, fuiste de lo peor, y le está diciendo cosas, si le pusiéramos en ese momento las varillas de radiestesia a esa persona está perdiendo energía, garantizado, y lo puedes probar. Te lo garantizo. Entonces, ¿por qué vamos a afectar la energía de una persona? ¿Por qué vamos a incorporar en su toroide energético esa agresividad, esa molestia? No vale la pena. Vaya, no se requiere. Y además, la gestal es muy limpia. Jamás en la gestal se pone una persona. Por eso se llama silla vacía. Silla vacía. Que no es una silla necesariamente. Yo trabajé 2 años, 3 años en mi especialización en psicoterapia gestal y no teníamos sillas, teníamos un cojín, nos sentábamos en el piso, poníamos enfrente un cojín, ¿cómo le llamaríamos? Una almohadita, el equivalente de una almohada de color, y esa almohada o esa cosa para sentarte era la silla vacía. Vaya, ni siquiera tiene que ser una silla. De igual forma pueden ser las flechitas, no hay ningún problema. No tiene que ser una silla. No tiene que ser una silla. Entonces, la gestal trabaja súper limpio, no afectas a nadie y es mucho más poderoso e incluso le cuesta mucho menos trabajo a la persona decir las cosas. A veces cuando es una persona viva que está enfrente, hay un cierto pudor de ofender a esa persona, para decirle, mamá, fuiste de lo peor, me abandonaste, fuiste una maldita, desgraciada, ¿por qué te fuiste? Y cuando tengo una persona que está haciendo la de mi mamá, hay una cierta dificultad en la persona para fluir con todo lo que necesita decir, que jamás sucede en la silla vacía. Insisto mucho en esto, como te lo presenté al inicio del módulo, porque la reconversión, eso va a marcar una gran diferencia. Vaya, ese es un gran diferencial con todos los modelos que hay de manejo del árbol genealógico, que le da una profesionalización, una categoría diferente y nunca vas a hacer un daño. ¿Ok? Bueno, una vez que volví a insistir en este tema para que jamás lo hagas, porque dejas de ser un reconversor en ese momento. No estás haciendo reconversión, estás haciendo otra técnica que no es reconversión. Como ves en esta filmina, el árbol genealógico está conformado básicamente por 7 parejas. Papás, una pareja de padres, 2 parejas de abuelos, o sea, tuviste tú abuelos maternos y paternos, por eso son 2 parejas,
y 4 parejas de bisabuelos, porque cada uno de tus abuelos tuvo papá y mamá. Entonces son 4 parejas de bisabuelos. Son 7 parejas, como ves en esta filmina. Y dicho de una manera global, total, somos el resultado de los encuentros sexuales y emocionales de esas 7 parejas. Como te decía, arriba de bisabuelos se empieza a diluir por la multiplicidad de gente, se empieza a diluir la carga que pudieras tener. Donde viene como muy claro, muy concreto, es bisabuelos, abuelos y padres. Entonces, como ves en esta filmina, somos el producto del encuentro emocional y sexual de estas 7 parejas. Así que una vez que hemos planteado el árbol con esto, con las flechas, que hemos ya preguntado si te gustó tu nombre, si no, por qué te llamas así, que hemos preguntado mucha información sobre el árbol para irlo formando, quién se divorció, quién se casó, cómo estaban los abuelos, etcétera. Ahora, en este momento, vamos a pasar a hacer la gestal del árbol. Entonces, en la primera parte se coloca, y ya es parte de la gestal, pero en esencia la gestal es el momento en que vas a trabajar. Entonces tú vas a tener esta filmina que te voy a entregar como matriz. De hecho te la voy a entregar para que la puedas imprimir y sea tu guía, para que me entiendas, lo puedes usar como guía. Fíjate en la filmina, está yo, que obviamente no eres tú como conversor. Si lo vas a hacer para ti, eres tú. Pero eres en ese sentido la persona es Juan, Pedro, María. Tiene un padre y tiene una madre. Entonces ahí colocamos 2 figuras. Y nos vamos a la madre. La madre tiene abuelo materno y abuela materna. Y el padre tiene abuelo paterno y abuela materna. Y si nos subimos, la abuela, cada uno de estos abuelos tiene 2 padres, por supuesto. Entonces el abuelo paterno, como puedes ver, si empezamos de izquierda a derecha, tiene un papá que para ti va a ser tu bisabuelo y tiene una mamá que para ti va a ser tu bisabuela del abuelo paterno. Pero por otro lado tienes otros 2 de la abuela materna. De tu abuelita materna, como puedes ver en la filmina, ella tiene un papá que para ti va a ser tu bisabuelo paterno y una mamá que para ti va a ser tu bisabuela paterna. En el caso de la mamá, igual. Tu abuelo, o sea, el padre de tu mamá, tiene a su vez un papá y una mamá, que para ti sería el bisabuelo materno y la bisabuela materna. Y mientras tanto, tu abuela materna, tu abuelita de tu mamá, la esposa del abuelo, tuvo también a su vez padre y madre, que para ti serían el bisabuelo materno y la bisabuela materna. En forma natural, el acomodo, porque esto me lo preguntan de acuerdo a como ves en la filmina, ponemos a la derecha y a la izquierda, no es tan importante. La verdad, no. Si tú lo manejas con hemisferios cerebrales, podrías poner a la madre del lado derecho y al padre del lado izquierdo, viendo de frente, porque este es el hemisferio masculino y este es el hemisferio femenino. Pero algunas personas dicen, sí, pero estamos cruzados. Entonces pon a la madre del lado izquierdo para que sea el hemisferio derecho y a la madre del lado, al padre del lado derecho para que sea el hemisferio izquierdo. También. Sin embargo, esto yo prefiero que se lo dejes a tu cliente. Yo personalmente, si me preguntas yo qué hago, yo pongo la mamá al lado derecho y el papá al lado izquierdo, como lo ves en la filmina. Pongo a la mamá del lado derecho y al papá del lado izquierdo. Me voy con la lógica directa, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. No me voy al cruce para que quede como muy evidente para la persona. Pero si alguien lo hace en esta otra forma, adelante. Es válido. En el caso de Bert Hellinger y constelaciones familiares es como caiga. ¿Por qué? Ahí sí coincido totalmente. Mira, por ejemplo, muchas veces la mamá es la figura masculina. Era la que era la jefa de la casa. El papá era más pusilánime. Entonces, esto puede cambiar. Mejor dejarle al cliente la libertad que los acomode como se le dé la gana.
Yo creo que él, en el acomodo en el piso, de qué lado quieres tu mamá y de qué lado quieres tu papá, es mucho más sabio, y él de manera inconsciente te está diciendo si la mamá estaba en el rol femenino del hemisferio derecho y el papá en el izquierdo, o había un cruce por estas circunstancias de que a veces la mamá es la que manda, el papá es débil, y el papá a veces es la figura femenina y la mamá la masculina y viceversa. Entonces, amigos, no hay regla, háganlo como quieran. Como puedes ver en esta filmina, el acomodo natural sería materno a la derecha, paterno a la izquierda, para manejar hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Sin embargo, existen casos en que cada persona y cada caso es diferente, en la cual la parte masculina es la madre y la parte femenina es el padre. Por lo tanto, pues dale la libertad de hacerlo como quiera. Lo que sí es como una regla de trabajo es hacerlo por triadas. Tú, papá y mamá. Y puedo trabajar eso un día. Y el siguiente vez puedo trabajar por triadas en este caso, mi abuela materna, yo y mi abuela y mi abuelo, o sea, por triadas. Lo voy a mostrar. Vas manejando por tres. Como puedes ver en la filmina, trabajas yo, mi papá y mi mamá. Mi mamá, otra triada, su papá y su mamá. Si voy a trabajar a mi papá, otra triada, su papá y su mamá, o sea, mi abuelo y mi abuela. Ascendiendo por el árbol genealógico hasta los bisabuelos y desde tu personal percepción, como tú los percibas. Muchas veces, cuando trabajamos el mismo árbol con hermanos, la percepción es totalmente distinta. Es decir, a veces cuando son hermanos dicen, ¿cuándo viste eso de mi abuela? ¿O cuándo sentiste eso de mi abuelo? No es cierto, mi abuelo no era así. No importa, es como él lo grabó, es su mapa, es como él lo tiene, y eso es lo que importa, porque es para él. Entonces, déjenle la libertad de que él diga, por ejemplo, un hijo puede decir, mis padres estaban así. Y la hija puede decir, no, mis padres estaban así. O sea, son percepciones de cada quien, y cada quien que ponga su árbol. No se trabaja un árbol familiar, venga toda la familia para un solo árbol, porque la percepción es diferente en cada persona de lo que sucedió. Entonces, por favor, denle la libertad, que él ascienda en el árbol hasta sus bisabuelos con toda la posibilidad de acomodar como él percibe. Recuerda que si no los conociste o no tienes mucha información, puedes preguntar, pero si a un final ni así tienes información, ponlos como tú creas que pudieron haber estado. Como puedes ver en esta filmina, la parte más importante, por ejemplo, en la tríada papá, mamá, y lo vas a ver cuando lo hago con la señora Adriana, es cómo estaban mi papá y mi mamá al momento de mi concepción. ¿Qué circunstancias tenía mi padre? ¿Qué circunstancias tenía mi madre? ¿Y cuál es el origen de mi nombre? Digamos que esa es la primera tríada que vas a trabajar. La persona, en este caso la señora Adriana con la que yo trabajé, cuál fue el origen de su nombre. Lo vas a ver en la práctica, no te lo voy a adelantar. Su papá, sus circunstancias, qué hacía, qué se dedicaba, la mamá, sus circunstancias, y cuál sería la forma como estaban. Y vas a ver qué interesante. Al momento de la concepción, y nunca es igual, por ejemplo, el primogénito que el quinto, el sexto, el séptimo. Las circunstancias cambian. No es lo mismo el primero que el segundo, que el tercero. Esto cambia muchísimo. Por lo tanto, no podemos dejar para todos, que sea igual para el hijo, para la hermana, no. Y tampoco para el primer hijo, para el segundo hijo, para el tercer hijo. El árbol es muy dinámico. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo estaban tus padres al momento de la concepción? ¿Cómo estaban los abuelos de tu papá al momento en que engendraron a tu papá? ¿Cómo estaban los abuelos de tu mamá al momento que engendraron a tu mamá? Entonces, esto tiene que ser en ese sentido. No cómo estaban nada más en la vida, sino al momento de engendrar, lo cual nos lleva a que vamos a pensar en nuestros abuelos no como los conocimos, al viejito, a la viejita, no, sino cuando estaban jóvenes, al momento en que tuvieron la concepción de tu mamá o de tu papá,
cuáles eran las circunstancias, cómo estaba el óvulo de mamá y cómo estaba el esperma del papá al momento en que engendraron de los abuelos, pues en este caso al momento en que engendraron a tu padre y a tu madre, ¿sí? Cómo estaba el esperma y el óvulo de los padres de tu papá, o sea, de los abuelos. Esto es importantísimo.